Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. No sabéis lo contenta que me hace teneros por aquí de nuevo. Hoy, como os prometí, vamos a seguir explorando un tema que sé que os apasiona, un tema que sigue generando interés a pesar del tiempo transcurrido. Vamos a profundizar aún más en la historia de Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya, una pareja que marcó un antes y un después en la televisión turca y en los corazones de muchos de nosotros. En el vídeo anterior desvelamos el secreto que nadie te había contado sobre su conexión, centrándonos en el respeto profesional y la admiración mutua que existía entre ellos, más allá del romance. Pero hoy vamos a ir un paso más allá, adentrándonos en los detalles, en los matices, en las anécdotas que construyeron esa relación tan especial y que, quizás, nos permitan entender mejor por qué su ruptura causó tanta conmoción. Recordad suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho, activar la campanita para recibir notificaciones y, por supuesto, dejar vuestros comentarios al final del vídeo. Vuestra opinión es muy importante para mí. Vamos a ello. Como ya sabemos, Altay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya saltaron a la fama gracias a Medcezir, una serie que adaptaba la exitosa DOC al contexto turco. La serie fue un auténtico fenómeno, catapultando a ambos al estrellato y convirtiéndolos en ídolos de masas. Pero más allá del éxito televisivo, Medcezir fue el escenario donde se forjó una relación que trascendió la pantalla y se convirtió en una historia de amor real. Desde el primer momento, la química entre Altay y Şehrine era innegable. Los fans de la serie no tardaron en notar la conexión especial que existía entre Yaman y Mira, sus personajes. Sus miradas, sus gestos, sus sonrisas, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Los rumores no tardaron en surgir y poco a poco se fueron confirmando. La confirmación de su romance desató la euforia entre sus seguidores. Altay y Şehrine eran la pareja perfecta, jóvenes, guapos, talentosos y enamorados. Su relación se convirtió en un cuento de hadas moderno, un romance de ensueño que todos querían seguir de cerca. Las revistas del corazón les dedicaban portadas enteras, los paparazzis les seguían a todas partes y los fans les demostraban su cariño en cada evento público. Pero, como suele suceder en estos casos, la realidad era mucho más compleja que la imagen que se proyectaba al mundo. Detrás de las alfombras rojas, las sonrisas y las declaraciones de amor, se escondían desafíos, presiones y conflictos que pondrían a prueba su relación. Profundicemos en esos desafíos que mencionamos. Imaginemos la presión de ser el centro de atención constante. Cada movimiento, cada palabra, cada gesto era analizado y juzgado por miles de personas. La privacidad se convertía en un lujo inalcanzable y la libertad personal se veía restringida. Era difícil mantener la naturalidad y la espontaneidad cuando sabían que estaban siendo observados en todo momento. Además, la fama traía consigo una gran responsabilidad. Altay y Şehrine se convirtieron en modelos a seguir para muchos jóvenes. Tenían que cuidar su imagen pública, evitar escándalos y comportarse de manera ejemplar. Esta presión constante podía ser agotadora y afectar su bienestar emocional. Otro factor importante a tener en cuenta era la diferencia de personalidades. Como mencionamos en el vídeo anterior, Altay es una persona más reservada e introspectiva, mientras que Şehrine es más extrovertida y espontánea. Estas diferencias, que al principio podían resultar complementarias, con el tiempo podían generar roces y malentendidos. Imaginemos a Altay, después de un largo día de rodaje, buscando tranquilidad y soledad para recargar energías. Y a Şehrine, llena de vitalidad y ganas de salir y socializar. Estas necesidades diferentes podían generar conflictos y dificultades para encontrar un equilibrio en la relación. Además, la carrera profesional de ambos también jugaba un papel importante en su relación. Ambos eran jóvenes y ambiciosos, con grandes sueños y metas por alcanzar. La competencia en el mundo del espectáculo es feroz y la presión por mantenerse en la cima podía ser abrumadora. Imaginemos a Altay, preparándose intensamente para un nuevo papel que requería un gran esfuerzo físico y mental. Y a Şehrine, inmersa en un proyecto que la obligaba a viajar constantemente. Estas exigencias profesionales podían dificultar la conciliación de la vida personal y la vida profesional, generando tensiones y distanciamiento. Pero a pesar de todos estos desafíos, Altay y Şehrine lograron construir una relación sólida y duradera. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál fue el secreto de su éxito? En mi opinión, la clave estuvo en el respeto y la admiración mutua. Ambos reconocían el talento y el esfuerzo del otro.
Se apoyaban en los momentos difíciles, se celebraban los éxitos del otro y se inspiraban mutuamente para ser mejores personas y mejores artistas. Recordemos algunas anécdotas que demuestran esta admiración mutua. En una entrevista, Aatai confesó que admiraba la capacidad de Serinei para transformarse en diferentes personajes con facilidad. Destacó su versatilidad y su naturalidad frente a la cámara. Por su parte, Serinei elogió la disciplina y el compromiso de Aatai con cada escena. Valoraba su búsqueda constante de la perfección y su dedicación al trabajo. Esta admiración mutua se traducía en una química aún más intensa en pantalla. Se entendían con una sola mirada, sabían cómo reaccionar ante las improvisaciones del otro, se complementaban a la perfección. No solo eran compañeros de reparto, eran un equipo. Y eso se notaba. La audiencia podía sentir esa conexión, esa autenticidad, y por eso se enamoraron de ellos. Pero como ya sabemos, la historia de amor entre Aatai y Serinei llegó a su fin. Después de un tiempo anunciaron su ruptura, sorprendiendo a muchos de sus seguidores. ¿Qué pasó? ¿Por qué se rompió ese cuento de hadas? Como suele suceder en estos casos, no hay una única respuesta. Probablemente fue una combinación de factores lo que llevó a la ruptura. Las presiones de la fama, las diferencias de personalidad, los compromisos profesionales, todo contribuyó a la decisión final. Además, es importante recordar que Aatai y Serinei eran muy jóvenes cuando comenzaron su relación. Estaban en una etapa de crecimiento personal y profesional, descubriendo quiénes eran y qué querían en la vida. Es natural que con el tiempo sus caminos se separaran y sus prioridades cambiaran. Pero incluso después de la ruptura, la conexión entre Aatai y Serinei persistió. No como una relación romántica, sino como un respeto mutuo, una admiración por el trabajo del otro, un recuerdo de los buenos momentos compartidos. Ambos siguieron adelante con sus carreras, cosechando éxitos y demostrando su talento. Hoy en día, Aatai Ulusoy es uno de los actores más reconocidos de Turquía, con una exitosa carrera en cine y televisión. Serinei Sarkaya también ha consolidado su posición como una de las actrices más talentosas y versátiles del país, participando en numerosos proyectos de gran éxito. Y a pesar de que su relación romántica llegó a su fin, la huella que dejaron el uno en el otro perdura. Su historia nos enseña que las relaciones, incluso las que terminan, pueden dejar una huella positiva en nuestras vidas. Que el amor puede transformarse e evolucionar, pero que el respeto y la admiración pueden perdurar para siempre. Su historia nos recuerda que las relaciones más significativas no siempre son las que duran para siempre, sino las que nos ayudan a crecer como personas. Que a veces el amor más grande es el que nos permite ser libres y seguir nuestro propio camino. Y esa, creo yo, es la lección más importante que podemos extraer de la historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Una historia que va más allá de los titulares de las revistas del corazón, que se adentra en las complejidades de la fama y las relaciones, y que nos revela el secreto que nadie te contó sobre su conexión, que el verdadero amor no siempre es para siempre, pero que el respeto y la admiración pueden perdurar a través del tiempo. En resumen, hoy hemos profundizado aún más en la historia de Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya, explorando los desafíos, las presiones y los conflictos que pusieron a prueba su relación. Hemos descubierto cómo el respeto y la admiración mutua fueron fundamentales para su éxito y cómo, a pesar de la ruptura, su conexión perdura en el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que os haya gustado esta mirada en profundidad a la relación entre Aatai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de su historia? ¿Creéis que algún día volverán a trabajar juntos? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones. Y si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle un like, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo, un beso enorme.